Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales. ¿Qué tal amigos y seguidores de KF News, El Opinadero y Julio Bayona Televisión? Bienvenidos una vez más a esta alianza de medios donde procuramos servirle a la democracia de la mejor forma, conociendo el pensamiento, las propuestas y las ideas de los candidatos a la alcaldía de Pereira y a la gobernación de Risaralda. En esta ocasión, con un médico, el doctor Javier Darío Marulanda, 45 años de edad, casado, padre de 2 hijos, ex secretario de Salud del departamento de Risaralda, con un amplio recorrido en los sectores público y privado, y a quien además le correspondió afrontar las dificultades de la pandemia de la mejor forma posible para permitir que nuestros conciudadanos saliéramos bien librados de esa situación tan difícil. Doctor Javier Darío Marulanda, bienvenido a esta alianza de medios por la democracia. E inicialmente, pues ya decíamos a grosso modo quién es usted, pero sí hay una pregunta que todo el mundo le quiere formular, y por qué no hacerlo directamente. ¿Usted es el candidato del gobernador Víctor Tamayo? Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a nuestros 2 amigos que nos acompañan el día de hoy, a nuestro camarógrafo y a los risaraldenses que nos acompañan hoy con KF News, esta alianza de medios. Miren, yo soy sentimiento de todos. O sea que soy el candidato de muchas personas del departamento de Risaralda que sienten que la política social, pero también las propuestas en desarrollo económico, de innovación, desarrollo y tecnología, pues deben de continuar en el departamento de Risaralda y las cosas que se han hecho bien, merecen seguir haciéndolas bien. O sea que soy el candidato, si el gobernador le parece que yo puedo ser una muy buena opción, pues yo estaría muy contento. ¿Usted cree que con sus propuestas, con el trabajo que usted ha hecho, es suficiente para derrotar una maquinaria como la de Diego Patiño? Yo creo que con las propuestas, yo creo que lo mejor que puede haber, y no para derrotar, pero sí para poder demostrar que hay opciones diferentes, es el ejemplo. Y el ejemplo que hemos dado en 7, 8 años de administración pública, en 20 años de administración privada, de pertenecer a gremios, de pertenecer a empresas privadas, de ser estudiante, de ser profesor, de ser médico, de ser cirujano, de ser médico especialista, también de ser administrador de empresas, de ser profesional de diferentes sectores en materia privada. Ese ejemplo creo que puede y debe de lograr que los risaraldenses pues, miren con una manera diferente las propuestas en materia política y no solamente quienes la han hecho todo el tiempo, que puede ser muy bueno lo que se rescate, pero que creo que hoy están reclamando la población a gritos nuevas opciones y no se pueden quedar solamente en solicitarlo, sino en acciones también. Julio. Doctor, ¿usted piensa que el hecho de que a uno lo nombren secretario de salud y haya una pandemia, ¿eso es ser uno de buenas o de malas? Julio, esa pregunta es ganadora. Esa pregunta es ganadora. Yo los primeros meses decía que era muy de malas. Yo decía, no puede ser. La pandemia ocurre cada 100 años, uno vive menos de 100 años, ¿cómo es que me toca a mí una pandemia? Inicialmente. Pero no, miren, yo siento, como lo quieramos nombrar, yo soy un hombre católico y creyente, yo siento que Dios lo pone a uno en los momentos y en los lugares donde debe estar y le da también la carga que puede aguantar. Yo eso lo considero de esa manera. En el libro de Obama, La Tierra Prometida, aparece una frase muy buena que dice: uno no busca el momento, sino que el momento lo busca uno, dice él cuando estaba de candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y yo creo que es así, yo creo que es una situación compleja, fue una situación muy compleja, nadie quería estar ahí, a nosotros nos veían tomando decisiones y de pronto hasta a mí me han dicho muchos, pero no habíamos estresado. No, claro, tiramos la toalla más de una vez, salimos corriendo, nos derribamos más de una vez, lloramos más de una vez, uno con 2.000 personas diciéndole no me vayan a dejar morir y se le mueren muchas personas. Eso créame que ninguno está preparado para eso. ¿Cuál fue la decisión más dura que debió tomar en ese momento? 22 de diciembre del primer año, 250 ventiladores utilizados, 18 personas en fila y se hizo un comité ético para saber quién era el que seguía y quién no.
Es decir, le tocó hacer el papel de Dios. No, no, jamás. Papel de Dios no. Pero sí esa decisión la toman los médicos intensivistas. Pero miren la situación. Los intensivistas me llamaron a mí, eran 6 unidades de cuidado intensivo diferentes, todos profesionales. Cada unidad de cuidado intensivo tiene por ahí unos 5 o 6 especialistas, eran 30. Y entre ellos debían de revisar quién a quién, esto se llama un triaje ético, quién sí y quién no. Entonces, digamos lo que por edad deberían de conectarse o de darle prioridad a las personas más jóvenes. Pero las personas más jóvenes no hacían caso, mientras que, ¿se acuerdan? Mientras que las personas de mayor edad sí estaban cuidando en la casa y los contagiaban los nietos jóvenes. Entonces era como medio injusto. Entonces era tomar una decisión entre a quién sí y a quién no. Esa decisión se toma clínicamente. Pero ellos a mí me llamaron y me dijeron, venga, sentémonos y revisemos. Afortunadamente y desafortunadamente. Afortunadamente algunos se recuperaron esa noche y pudimos unos ventiladores utilizar, y desafortunadamente fue una noche trágica donde fallecieron alrededor de 15 personas. Entonces se liberaron los ventiladores y al otro día, y a mí me decían el 23 de diciembre, ¿sí ve? El doctor Marulanda no es sino ruido, vea, ya calmó el problema. No, el problema no se calmó. El problema es que resultaron ventiladores porque fallecieron personas y esa no era la razón de ser. Esa fue la noche más difícil. Bueno, médico, ¿cuál es el diagnóstico que usted nos puede dar de la situación sociopolítica, económica del departamento de Risaralda? ¿Y qué es lo que más le duele a propósito? Porque su especialidad es el tratamiento del dolor, ¿no? Sí, nosotros ya le tomamos el pulso a Risaralda como lo hemos dicho, y hablo de nosotros porque somos un equipo y somos un grupo de profesionales y de equipos sociales que ha venido trabajando. Miren, yo tenía una percepción de Risaralda hasta mitad del año pasado, como secretario de Salud, que también la he recorrido como funcionario y como secretario de Salud. Ya de a pie, ya pudiendo sentarse a hablar con las personas, pudiendo entrar a las cocinas y a las casas de las personas en los municipios, uno se encuentra con otras realidades. Hoy a Risaralda le duele que los jóvenes están metidos en la droga, los jóvenes y los adultos, y los niños. Entonces son extremos. Antes eran un grupo de jóvenes y era un tema que podía ser incluso hasta pasajero, el paso por la universidad, o el paso por una edad adolescente, o el paso por una edad de adultez inicial. Ya no, ya vemos niños de 8 y 9 años en consumo. Ya no son solamente los de las ciudades capitales, son los indígenas también. Ya vemos las comunidades especiales también. Mayores. Y ya vemos adultos mayores. Entonces vemos personas de los extremos de las edades en graves problemas de consumo, y ya no de marihuana, que de alguna manera pues es una droga más natural y que causaría menos daños al organismo. No, de sintéticas y de consumo de heroína y de microtráfico. Eso es un problema severo, porque no es solamente el daño que se causa, sino que genera una adicción química y mental. Entonces las personas no salen de ahí. Bueno, pero, si no doctor, eso es un problema grave. Para combatir ese problema severo, hay que tener en cuenta que Pereira es el de los mayores productores de droga sintética. ¿Qué hacer con eso? Pereira es uno y Dos Quebradas. Es un tema muy complejo. ¿Qué hacer con eso? Consumidor. Sí, es que miren, antes se producía y se sacaba, como han habido unos controles en la... Eso no es una exportación, pero digamos que en vender las drogas a través de los diferentes tráficos en el exterior, entonces desde hace 10 años para acá más o menos, se vienen fortaleciendo el microtráfico y el tráfico interno, es decir, le regalan a nuestros niños y a nuestros jóvenes las primeras dosis y con eso se enganchan para que sigan utilizando sus recursos, los recursos de su familia, los recursos del estudio, para que en vez de estudiar se vayan a trabajar y queden pegados a una adicción. Eso es muy complejo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer acciones de prevención dentro de la familia, hay que hacer acciones de utilización del tiempo libre, hay que fortalecer los espacios extraescolares con formación deportiva, con temas culturales, pero también hay que hacer acciones de policía y hay que hacer acciones judiciales. Hay también que de alguna manera desmantelar unas organizaciones que hay muy complejas, y se necesitan las dos cosas, prevenir, pero también hay que contundentemente controlar el microtráfico. ¿Y cómo va a hacer usted para enfrentar esas organizaciones que están tan infiltradas en nuestra sociedad e incluso en la política?
Bueno, en eso tenemos que tener una posición firme y en eso tenemos que tener una posición contundente. Hay cosas que no se negocian en la vida. A mí me enseñaron y mi formación como médico me permite con claridad mirarlos a todos y decir, hay cosas que no se negocian. La seguridad no se negocia, la salud no se negocia, el alimento no se negocia, la educación no se negocia. Hay cosas que no se negocian en la vida y aquí tenemos que tener posiciones firmes desde el gobierno nacional, departamental y los municipales. Lo primero que tenemos que hacer es desestimular el consumo. Yo sé que no es fácil, pero hay que empezar a hacer la tarea, porque lo que comenzaron a hacer desde hace 10, 15 años allá es estimular el consumo. Entonces tenemos que tumbar la estimulación del consumo. Si no hay grandes consumidores, no hay gran demanda, pues la oferta también se cae. Eso es una ley del mercado. Por ahí tenemos que comenzar. ¿Y cómo se logra? No con charlas, ni con solo mensajes. Hay que hacer un trabajo en las escuelas, en los colegios, en las casas, en los hogares. Hay que generarle a nuestros niños y jóvenes oportunidades de vida. Algo por qué levantarse al otro día. Y sobre todo algo por qué decir, no, yo no le entro a ese tema porque es que mañana juego, porque mañana tengo deporte, porque mañana tengo partido, porque yo hago parte de una escuela de teatro, porque mañana tengo novia, porque quiero respetar a mi mamá, porque tengo que ir a estudiar. Un porqué, que es el que se ha perdido. Doctor, entrando en estos últimos 5 minutos que nos quedan, dice usted contundentemente, la salud no se negocia, pero la salud en Colombia la tienen los privados. Sí, desafortunadamente sí, y eso es parte de lo que esperamos que esta reforma modifique. Afortunadamente tiene cosas importantes, pero creo que le faltan cosas de fondo. Por ejemplo, sí, a la atención primaria en salud, puestos de salud y volver a la atención más cercana a la comunidad. Sí, a que el giro sea directo y no hayan intermediarios y el recurso llegue a los hospitales y llegue a las entidades privadas que prestan los servicios de salud. Sí, pero hay cosas que nos preocupan. Por ejemplo, el control de los recursos en entidades que dependan solo del gobierno nacional o algunas gerencias que se creen departamentales, creo que podría llegar a monopolizar las decisiones. 1. 2. Problema, no hay recursos para la estructura que se está proponiendo, por lo menos no se ven en la norma. Eso asusta porque un sistema de salud sin recursos garantizados colapsa y esto no da. Aquí el error no se repara volviendo a hacer una pared o tumbando una fachada. Aquí el error es con personas que fallecen. Un sistema de salud si colapsa, no nos podemos equivocar. Cuando uno presta servicios, cualquier tipo de servicios, el control de calidad es inmediato. Si usted hace zapatos y el zapato quedó mal, usted se lo lleva y al otro día lo arregla y se lo entrega. Pero cuando presta servicios, ¿ustedes qué hacen directos? Pero no dicen que los médicos tapan sus errores con tierra. No, créanme que como seres humanos también nos equivocamos, pero los médicos y los personal de salud, grandes profesionales comprometidos con ayudar y salvar vidas. O sea, es una profesión de 7 años de formación, más las especializaciones, casi 10, algunas muchos más, toda la vida. Y usted se forma para salvar vidas, no para cometer errores. Los evidentemente es humano. Muy valiosos, con mucha preparación, con unos sueldos que dan tristeza. Sí, eso es cierto. Digamos que los médicos especialistas están mejor, pero los profesionales de la salud, no solamente médicos, sino bacteriólogos, odontólogos, enfermeras, las personas que trabajan en ambulancias, camillas, lo que no tienen es una adecuada vinculación laboral. Es decir, el Estado y quienes hemos estado ahí, hemos visto cómo otros sectores han formalizado el trabajo, pero en el sector salud no por los costos, y hay que hacerlo, porque no podemos aplaudirlo solamente cuando haya una pandemia y olvidarnos del resto. Eso es otra de las cosas buenas que tiene la reforma, la formalización y la reivindicación laboral del sector salud. Doctor Marulanda, ya para terminar, por lo menos de mi parte, la última pregunta, y muy derivada de lo que le decía Julio, es lo siguiente. Usted, bueno, yo no lo recuerdo, no lo he visto nunca saliendo a buscar votos, pero ¿qué es más difícil, conseguir un voto o que le pague a uno una EPS? Lo que le pague una EPS, algunas EPS es más difícil que convencer con ideas, convencer con argumentos y convencer con pasión y compromiso. Las EPS a veces ni con ideas, ni con pasión, ni con compromiso se logran convencer. ¿Usted cree, tocando el tema con un poquito sería ya la última pregunta, esa platica se perdió o algún día vamos a recuperar esa plata que las EPS se han ido quedando con ellas? Esa es mi gran preocupación. La reforma no trae propuestas acerca de quienes se han liquidado. Y hoy hay un debate en la Asamblea con respecto al Hospital San Jorge. Y yo los invito a que revisen lo siguiente. Más de 140.000 millones le deben al San Jorge. Y el San Jorge debe alrededor de 80.000. Es decir, paga y le sobran montones de recursos. O sea que es una entidad viable. Es una entidad económicamente
estable, financieramente estable, pero le tienen que pagar. Si no le pagan, no hay nadie, por privado que sea, que logre sostenerse. Y de esos 140.000 millones, más del 60% son de entidades liquidadas. Y yo no veo que le paguen, yo creo que esa plática se perdió. Bueno, llegamos hasta aquí, seguramente tendremos una próxima ocasión para hablar más con el doctor Javier Darío Marulanda. Muchos otros temas se nos quedan en el tintero, temas económicos, plataforma logística, un tema de gran importancia como es el hospital de alta complejidad. Ya hablaremos también en próxima ocasión, pero por lo pronto este ha sido nuestro abrebocas con esta unidad informativa, la Alianza de Medios KF News, El Opinadero y Julio Bayona Televisión. Esta vez con el doctor Javier Darío Marulanda, candidato a la gobernación de Risaralda por el movimiento Sentimiento de Todos. Muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales.